Buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que son los impedimentos, las excusas y las recusaciones, ¿sí? Estamos con lo que es las figuras procesales. Necesito, por favor, que tengan a la mano lo que es su ley de amparo para que podamos ir trabajando, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar, por favor. Tenemos que cuando nosotros hablamos de los impedimentos y por lo que hace el juicio de amparo, vamos a tener que estos impedimentos son las causas que el legislador consideró pertinentes para que un juez, un magistrado o un ministro se abstenga de conocer de un asunto por existir razones suficientes que puedan poner entredicho lo que es su imparcialidad en las decisiones que va a tomar, ¿no? De ahí entonces tenemos que en eso consiste el impedimento, ¿sí? Vamos a tener entonces que el artículo 51 nos va a mencionar, el artículo 51 de la ley de amparo nos va a mencionar cuáles son las hipótesis que se van a aplicar por lo que hace a los impedimentos, ¿sí? Bueno, entonces, retomando, decimos que los impedimentos son las causas por las cuales un juez, un magistrado o un ministro se va a abstener de conocer de un asunto, ¿sí? Él se va a abstener de conocer este asunto toda vez que se encuentra en alguna de las hipótesis que contempla el artículo 51 de la ley de amparo. Al existir cualquiera de estas causales, vamos a decir que entonces esta autoridad no puede conocer del asunto, ¿sí? No puede conocer, está impedido para conocer del asunto, ¿sí? Dentro de estas causas que vamos a encontrar son siguientes. Por ejemplo, si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, si tienen algún interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado, o bien pudiera darse el caso que el que tiene interés en el asunto sea su cónyuge o un pariente. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes, si hubieran tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o bien se hubieran emitido la resolución en otra instancia, entonces en esa situación de igual existe un impedimento, ¿no? No van a poder conocer. Si han aconsejado o bien han sido asesores de la resolución reclamada, si figuran como parte en algún juicio de amparo que que sea semejante al que están conociendo, si tuvieran alguna amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, igual acá entrarían lo que son sus abogados, ¿sí? Si se encuentran en alguna de estas situaciones, entonces tienen que abstenerse de conocer de este asunto, de este amparo. ¿Por qué? Bueno, porque acá entonces ya no habría imparcialidad, ¿no? Ya habría una parcialidad por la cercanía, por el trato que tienen, ya sea con el quejoso, con las partes, con los abogados, ya habría una parcialidad, entonces ya no cumpliría su cometido lo que es el amparo, ¿no? Igual también lo que es la determinación de cualquier autoridad, ¿no? Recordemos que todas las sentencias, la autoridad que conoce del asunto debe de ser imparcial. Entonces, por esa situación, si se encuentran en alguna de estas causales que contempla el artículo 51 de la ley de amparo, la autoridad tiene que abstenerse de conocer el asunto, ¿sí? Tenemos entonces que va a tener la obligación, ya sea el juez, el magistrado o el ministro, va a tener la obligación de excusarse, ¿sí? Es decir, va a tener que manifestar que no puede conocer del asunto. No puede conocer el asunto toda vez que tiene un impedimento legal. Pero ahora bien, ¿qué pasaría si la autoridad él sabe, bueno, la autoridad es consciente de que tiene un interés en este asunto que se está tramitando ante él, pero él no se abstiene de conocer el asunto? ¿Qué podríamos hacer? ¿Podríamos hacer algo, compañeros?
¿Qué opinamos, compañero? Vamos a suponer que la autoridad, es amigo de los abogados, ¿no? De los abogados litigantes. Al ser amigo de los abogados litigantes, pues ya tenemos que la resolución que él va a emitir va a ser una resolución parcial, ¿no? Va a ser una resolución parcial. Él tiene la obligación de abstenerse, ¿no? Tiene la obligación de no conocer este asunto, ¿no? De excusarse de conocer este asunto, pero vamos a suponer que esta autoridad hace caso omiso a esta situación. ¿Podríamos nosotros hacer algo, compañeros? Maleni, ¿tú qué opinas? ¿Se podrá hacer algo? Abigail, ¿tú qué opinas, compañera? ¿Crees que se puede hacer algo? Pues es que no sé si se pueda, Miss, realmente pedir que nos cambien de autoridad competente por intereses. Y pues no sé, es que también sería una, realmente como que dar pruebas de que la persona sí lleva, no sé, es un compañero o un amigo para que pues pueda pasar eso, pero no sé si se pueda. Ok, ¿alguien más, compañeros? Miguel, ¿tú qué opinas? ¿Se podrá hacer algo? Mis buenos días. Buenos días. Pues la verdad no, ve que me acabo de conectar y no alcancé a escuchar muy bien. Ok, bueno. Bueno, sí, compañero, estábamos hablando de lo que es los impedimentos, ¿no? Decíamos que en términos del artículo 51, cuando el juez, el magistrado o el ministro se encuentren en alguna de las causales que señala el artículo 51, se tienen que, ellos ya no pueden conocer el asunto, ¿no? Tienen la obligación de excusarse, sí, de manifestar que no pueden conocer del asunto toda vez que tienen un impedimento legal, toda vez que hay un interés, ¿no? Dentro de las causales que mencionábamos, decíamos que puede ser que él o su cónyuge tenga algún interés en el asunto, o bien sean parientes de las partes, sean abogados, o sean parientes de las partes, sean parientes de los abogados, ¿no? Aquí decíamos que esto se debe porque si tienen alguna relación con lo que son las partes, pues ya la resolución que van a dictar ya no va a ser imparcial, ¿no? Ya va a ser parcial, ya va a estar dirigida a favorecer alguna de las partes, ¿no? Bueno, entonces decimos que si yo autoridad tengo interés o tengo amistad con alguna de las partes, me tengo que excusar, es decir, tengo que manifestar que no puedo conocer del asunto, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo no me excuso? Bueno, si estamos ante esa presencia, entonces nosotros vamos a tener un medio, ¿sí? Un medio legal para hacer que esta persona no conozca del asunto. Este medio o este instrumento jurídico con el que nosotros contamos se llama recusación. Esta recusación consiste en hacer este señalamiento, ¿no? Hacer este señalamiento que la autoridad que va a conocer, que va a decidir de nuestro asunto, tiene interés, ¿no? Tiene alguna relación, y vamos a solicitar entonces que lo recusen, ¿sí? Esta recusación consiste en que entonces sea otro juzgador el que conozca el que conozca de nuestro asunto, ¿sí? Esa es la situación que nosotros vamos a tener. Incluso esta situación por ejemplo, a lo que son eh, la recusación, bueno, también la recusación viene en cualquier materia, ¿no? Tenemos que toda autoridad tiene la obligación de que en el momento en el que ella emita una resolución, esta resolución sea imparcial, no puede ser parcial, ¿no? En este caso, si nosotros sabemos que hay algún interés por parte de la autoridad, ya sea, bueno, acá nos ponía, por ejemplo, que sea pariente de alguna de las partes, ¿no? ¿Cómo lo podríamos acreditar? Bueno, pues lo podríamos acreditar con lo que son los apellidos, ¿no? Con los apellidos lo podríamos acreditar. De igual forma podríamos solicitar
podríamos solicitar pues cualquier documental para poder acreditarlo, ¿no? Igual acá en una de las causales que nos menciona el artículo 51, por ejemplo, nos dice, si hubiera, lo que hace la fracción quinta, ¿no? Nos dice, si hubieran aconsejado como asesores la resolución reclamada, ¿no? Igual también esa situación, pues podríamos, bueno, se tendría que acreditar, ¿no? Si tuvieran una amistad estrecha, bueno, acá entraría cualquier documental, ¿no? Cualquier documental nos va a servir para poderlo acreditar. Y acá entonces entran estas figuras, ¿no? Tenemos que hay un impedimento por la autoridad. Este impedimento lo vamos a encontrar en el artículo 51. Si la autoridad está en alguna de estos supuestos, él tiene que excusarse. ¿Excusar qué significa? Él tiene que manifestar que no puede conocer del asunto. Y la recusación va a ser cuando cuando la autoridad está en alguna de estas causales del artículo 51, pero él no deja de conocer de nuestro asunto, ¿no? Él no quiere dejar de conocer de nuestro asunto, bueno, en este momento entonces nosotros vamos a solicitar la recusación, ¿no? Es decir, que conozca otra autoridad, sea otra autoridad la que conozca nuestro asunto, ¿sí? El artículo 54 nos dice quiénes van a conocer de las excusas y recusaciones, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, nos menciona lo que es en el artículo 54, ¿no? ¿Tendrá alguien a la mano lo que es el artículo 54, compañeros? De la ley de amparo. Bueno, por ejemplo, en el artículo... Espérenme, lo busco. Sí. En el artículo 54 nos dice, por ejemplo, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a conocer por lo que hacen los asuntos de su competencia, ¿no? La sala correspondiente de la Suprema Corte de Justicia en los asuntos de su competencia, los tribunales colegiados de circuito de uno de sus magistrados o de dos o más magistrados de otro tribunal colegiado de circuito, ¿no? Los jueces de distrito, los tribunales unitarios y las demás autoridades que conozcan de los juicios de amparo que se encuentren en su circuito, ¿no? Estos van a ser competentes para conocer, por ejemplo, los tribunales colegiados de circuito, ¿no? Esa sería la competencia que va a tener, ¿no? Cuando existe alguna de estas causales de alguna excusa o alguna recusación, en los tribunales colegiados va a conocer de esos magistrados, de los magistrados de otro tribunal colegiado o igual de los jueces de distrito, ¿no? ¿Sí? Entonces, El artículo 54 dice, conocerán de las excusas y recusaciones. Fracción 1. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los asuntos de su competencia. Fracción 2. La sala correspondiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los asuntos de su competencia, así como en el supuesto artículo 56 de esta ley. Fracción 3. Los tribunales colegiados de circuito. Inciso A. De uno de sus magistrados. Inciso B. De dos o más magistrados de otro tribunal colegiado de circuito. Inciso C. De los jueces de distrito, los titulares de los tribunales unitarios y demás unitarios que conozcan de los juicios de amparo que se encuentren en su circuito. Ok, bueno, ahí tenemos entonces la competencia, ¿no? ¿Quiénes van a conocer de estas excusas y de estas recusaciones, sí? Bueno, eso sería entonces por lo que hace a la improcedencia, ¿no? Ya vimos las tres figuras, ¿no? Improcedencia, ¿cuáles son los casos en los que la autoridad no puede conocer? Si se encuentra en alguna de estas hipótesis, tiene que excusarse, tiene que manifestar que no puede conocer, ¿no? ¿Ante quién lo va a manifestar? Pues ante su superior jerárquico, ¿no? Y después de esto, si la autoridad no lo hace, entonces nosotros tenemos un medio jurídico, ¿no? Para poder solicitar que ella no tenga conocimiento, ¿no? Este medio se va a llamar recusación, ¿sí? Bueno, estos son los términos que nosotros manejamos, que nosotros vamos a manejar, y estos términos, pues, de igual forma los vamos a manejar en cualquier materia, ¿no? Después de esto, nos vamos a ir a lo que es la improcedencia, ¿sí? Improcedencia en el juicio de amparo. Cuando nosotros hablamos de la improcedencia en el juicio de amparo, acá vamos a tener que se refiere
a las causales que impiden la tramitación del juicio de amparo. Tenemos que, bueno, por regla general vamos a tener que toda persona va a poder ejercer, la acción, va a poder ejercer su derecho a interponer un amparo, ¿no? Esa es la regla general, ¿no? Pero también tenemos que, que la ley nos señala determinadas circunstancias en las cuales no va a proceder un juicio de amparo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, de acuerdo a lo que nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos que cuando una acción es improcedente, existe la imposibilidad jurídica de que se alcance su objetivo, ¿no? Aplicándolo a lo que es el amparo, vamos a tener que, si esta acción es improcedente, bueno, pues no va a obtener lo que es el amparo, no va a obtener lo que es la protección de la justicia federal, ¿no? Tenemos entonces que, igual estas causales por las cuales va a ser improcedente el amparo, tenemos que van a estar establecidas, puede ser en la Constitución, puede ser en la ley o puede ser también en una jurisprudencia, ¿no? De aquí entonces vamos a nosotros tener que las causales de improcedencia vamos a tener entonces en materia constitucional, en materia de la ley de amparo y en materia jurisprudencial, ¿no? Tendríamos 3 tipos de improcedencia. Vamos a analizar cada una de estas, ¿sí? Bueno, entonces tenemos, ¿qué es la improcedencia? Las causas por las cuales no podemos tramitar nuestro juicio de amparo, ¿sí? En eso consiste la improcedencia. Decíamos que vamos a encontrar improcedencia constitucional. Esta improcedencia constitucional vamos a mencionar, por ejemplo, lo que nos dice el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, que en el artículo 100 nos establece, nos señala en cuál es la situación en la que no se va a poder interponer el amparo, ¿no? ¿Nos ayudas, por favor, a leerlo, Miguel, el artículo que está en la pantalla? Sería el artículo 100, párrafo 10º, ¿sí? Párrafo 10º. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica de gestión y para emitir sus resoluciones. Las decisiones del Consejo serán definitivas e intacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser realizadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezcan la ley orgánica respectiva. Ok, bueno, gracias compañero, con lo que nos leyó el compañero tenemos entonces que de acuerdo a los actos que emita el Consejo de la Judicatura Federal, tenemos que ahí no va a proceder ningún juicio o ningún recurso, ¿no? Ahí, bueno, está más que claro, ¿no? No nos permite esa situación, ¿no? Entonces hay una prohibición, de ahí entonces que no se va a poder promover juicio de amparo, ¿no? Contra estas decisiones. Pero de igual forma, en el mismo párrafo nos da una excepción. Nos dice que acá nos dice, ¿no? Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y no procede juicio ni recurso alguno en contra de las mismas, salvo las que, acá ya está la excepción mencionando, ¿no? Acá está la excepción, ¿no? En estas circunstancias sí vamos a poder interponer el juicio de amparo, pero acá nos dice, ¿no? Cuando se refiera a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, ¿sí? Acá sí se va a poder promover, ¿sí? Solamente se va a poder promover entonces el juicio de amparo, pero solamente para que se pueda verificar que se aplicaron las reglas establecidas en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación para poder hacer lo que es la designación, adscripción, ratificación, etcétera, ¿no? Bueno,
Otra causal de improcedencia de carácter constitucional nosotros lo vamos a encontrar en el artículo 105 de la Constitución, en el párrafo primero, ¿sí? ¿Nos ayudas, por favor, Maleni, a leerlo? Sí, Miss. Dice artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que señale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes. Fracción 1. De las controversias que con excepción de las que se refiera a la materia electoral. Bueno, acá de nueva cuenta nos vuelve a hacer una prohibición, ¿no? Acá en esta circunstancia no se va a poder interponer el juicio de amparo. Esta situación pues, nos dice que no se va a poder, bueno, tenemos acá entonces que en esta situación nos dice que no se va a poder interponer el juicio de amparo, ¿no? Acá esta situación va en base a que debe de existir una separación entre la impartición de justicia y los asuntos electorales, ¿no? Toda vez que tenemos que la facultad que tiene el Poder Judicial de la Federación, pues es eso, ¿no? Nada más es impartir justicia, ¿no? Y los asuntos electorales, bueno, y las cuestiones que se van a regular, bueno, tenemos que va a ser un tribunal especializado, ¿no? Un tribunal totalmente diferente. De ahí, acá también se aplica, por ejemplo, en esta situación, en esta fracción se aplica lo que es la tesis Vallarta, ¿no? Esta tesis Vallarta, pues es de un jurista en el cual él señalaba, bueno, él señalaba que eh, en nuestro país debe de existir lo que es esta separación, ¿no? La separación del Poder Judicial con la separación de los asuntos electorales, ¿no? Toda vez que si estuvieran a mano los asuntos electorales, a mano del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia, entonces acá perdería su esencia lo que es el Poder Judicial, ¿no? Bueno, por ahí tenemos otra improcedencia para promover el amparo, ¿no? Luego de esto, otra situación, vamos a encontrar lo que nos dice el artículo 110 de la Constitución mexicana, ¿no? En el último párrafo nos señala lo siguiente. ¿Nos ayudas, por favor, compañera? ¿Qué nos puede ayudar a leerlo, por favor? Dice, improcedencia constitucional, artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Último párrafo que dispone. Podrá ser sujetos de juicios políticos los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, el fiscal general de la República, los magistrados de circuito y jueces de distrito, el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo, el Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y equivalentes de los órganos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a las estas y fideicomisos públicos. Las declaraciones y resoluciones de las cámaras de diputados y senadores son inatacables. Ok, bueno, acá gracias Maneli, con lo que nos dice el último párrafo, acá nos está dando la provisión, ¿no? Acá sería improcedente el amparo con alguna de estas decisiones. Bueno, si se dan cuenta, estamos hablando del juicio político, ¿no? El juicio político, lo que se conoce como el desafuero, ¿no? Tenemos que este es un procedimiento que va a estar regulado por nuestra Constitución en el artículo 109, fracción primera, artículo 110 y artículo 111. Este procedimiento va a ser tramitado por la representación popular.
por la representación popular, es decir, por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿no? Acá no va a tener injerencia ninguna autoridad administrativa, ni mucho menos jurisdiccional, ¿no? Y tenemos que en el último párrafo se establece que las resoluciones en materia de juicio político, bueno, va a tener un carácter de inatacable, ¿no? Estas resoluciones que se emitan acá con lo que respecta a los juicios políticos, ¿no? Tenemos que aquí el legislador, bueno, acá el legislador estableció que en esta clase de procedimientos, esta clase de procedimientos no merecía una protección constitucional, ¿no? Acá no procedería lo que es el amparo. Estas serían entonces las improcedencias constitucional. Cuando nos encontremos en alguna de estas situaciones, pues no va a proceder el amparo. Después de esto vamos a tener entonces lo que es la improcedencia de carácter legal. Esta improcedencia de carácter legal nosotros la vamos a encontrar en nuestra ley de amparo, ¿sale? Vamos a tener que se encuentran establecidas en el artículo 61 de la ley de amparo y constan de 23 fracciones. Estas, bueno, anteriormente eran 18 fracciones, ¿no? Pero con la reforma, bueno, ahora son 23 fracciones, ¿sí? Vamos a ir comentándolas así rápido, por favor, para que vayamos, bueno, los vamos a comentar rápido. Vamos a hacer lo siguiente, vamos leyendo la fracción y vamos comentando rápido, ¿no? Por qué situación no procede el amparo en estas fracciones, ¿no? Entonces decimos que la procedencia de carácter legal las encontramos en el artículo 61 de la ley de amparo, ¿no? Vamos a tener como primera causal de improcedencia la fracción primera. ¿Quién nos ayuda, por favor, a leerla? Necesitamos ir leyendo una, comentamos y nos seguimos con la siguiente. Contradicciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ok, bueno, acá sería, por lo que hace esta primera fracción tenemos que, si nosotros recordamos cuál es la función del juicio de amparo, tenemos que el juicio de amparo es un control constitucional, ¿no? A través del juicio de amparo, se trata de, a través del juicio de amparo nosotros lo que peleamos es que hay nosotros sí lo que peleamos, lo que alegamos es que hay una violación a nuestros derechos humanos que están consagrados en la Constitución, ¿no? De ahí entonces que sería ilógico que se permitiera interponer un amparo contra alguna reforma que tuviera la propia Constitución, ¿no? ¿No? Con alguna reforma o una adición, toda vez que acá habría entonces, sería ilógico, ¿no? Toda vez que a través del juicio de amparo lo que nosotros estamos peleando en un juicio de amparo es la constitucionalidad del acto reclamado. ¿Sí me explico? Sí, Vic. Ok. Bueno. Después de esto nos vamos a la segunda fracción, por favor. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ok. Igual acá tenemos, igual tendríamos la misma circunstancia, ¿no? Tenemos que esta causal de improcedencia, bueno, hace referencia a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es el máximo tribunal jurisdiccional, ¿no? Y en consecuencia, bueno, no existe otro órgano superior, ¿no? De ahí entonces, que, bueno, al no existir otro órgano superior, pues no podríamos interponer un amparo, porque ¿quién va a conocer? No habría autoridad que conociera, ¿no? Toda vez que es la Suprema Corte, pues es la máxima autoridad, ¿no? No habría quien pudiera revocar sus determinaciones, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso sería por lo que hace a los actos de la Suprema Corte. Después tenemos por lo que hace a la fracción tercera, compañeros. Contra actos del Consejo de la Judicatura. Ya salió Lick. La Miss ya no veo la pantalla. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Ya se ve, compañeros? Ya, Lick. Ok, bueno. Después de esto nos vamos a la segunda fracción, por favor. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal. Ya, Miss.
¿Me está Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal es la tercera. Ok, bueno, eso era por lo que habíamos comentado anteriormente, ¿no? En términos de lo que nos dice el artículo 100, pues decíamos que el artículo 100 de la Constitución decíamos que las resoluciones que emite el del Consejo de la Judicatura Federal son inatacables, ¿no? Entonces, bueno, eso ya está más que amarrado con lo que nos dice la Constitución, ¿no? Después, fracción cuarta, compañeros. Contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, acá regresamos a lo mismo, lo que habíamos comentado hace un rato de lo que era la tesis Vallarta, ¿no? Y tenemos que acá esta causal alude a los... ¿En cuál estamos, compañeros? En la cuarta, ¿verdad? Ajá, esta causal, bueno, decíamos por lo que hace a esto lo de... a la cuarta, por lo que hace las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tenemos que alude a lo que es la tesis Vallarta, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Que debe de haber la separación de lo que es el Poder Judicial de lo que es las cuestiones políticas, ¿no? Bueno, después de esto nos vamos a la fracción quinta. ¿Quién nos ayuda, por favor? Contra actos del Congreso de la Unión, su comisión permanente o cualquiera de sus cámaras en procedimiento de colaboración con los otros poderes que objeten o no ratifiquen nombramientos o designaciones para ocupar cargos, empleos o comisiones en entidades dependencias de la Administración Pública Federal, centralizada o descentralizada, órganos dotados de autonomía constitucional u órganos subdireccionales de cualquier naturaleza. Ok, gracias, compañero. Esta causal hace referencia cuando los actos del Poder Legislativo solamente se refieren, por ejemplo, al proceso de selección y nombramiento de servidores públicos de los diversos órganos administrativos, los cuales por Ministerio de Ley están conferidas a este Poder Legislativo, ¿no? Acá, por ejemplo, podríamos poner un ejemplo, podríamos establecer lo que son los consejeros del INE, ¿no? Recordemos que los consejeros del INE están a cargo de la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces aquí tenemos que contra esta situación pues no se va a poder interponer un juicio de amparo, ¿sí? Después seguimos, compañeros, con la fracción sexta. ¿Quién nos ayuda? Contra la Comisión de los Tribunales Colegiados de Circuito. Ok, bueno, por lo que hace a esto, tenemos que, recordemos, ¿no? Que los tribunales colegiados de circuito, ellos van a conocer de los juicios de amparo, ¿no? Ellos van a conocer de los juicios de amparo y de igual forma van a conocer de lo que son, los recursos de revisión que se interpongan en contra de las sentencias que hayan emitido los juzgados de distrito, ¿no? Las sentencias que se emiten entonces contra los amparos indirectos, ¿no? Entonces tenemos acá que si estos tribunales colegiados de circuito emiten resoluciones que tienen relación con la tramitación de los juicios de amparo, sería absurdo interponer un amparo en contra de una resolución emitida por un tribunal colegiado de circuito, ¿no? Estaríamos interponiendo, si decimos que el tribunal colegiado de circuito estamos interponiendo nuestro amparo directo, nuestro amparo indirecto lo estamos interponiendo, este amparo indirecto lo va a conocer el tribunal colegiado de circuito, ¿no? Y esta sentencia que él emite, nosotros consideramos que es violatoria de nuestros derechos humanos, sería ilógico que interpusiéramos otro amparo en contra de esa sentencia que emitió este tribunal colegiado, ¿sí? ¿Sí me explico? Porque sería entonces otro amparo contra la resolución que emitió el mismo tribunal, ¿no? De ahí entonces pues no habría, o sea, sería ilógico, no podría ser, ¿no? Porque entonces también
¿qué pasaría entonces? O sea, interpongo mi amparo directo, lo conoce el tribunal colegiado de circuito, no me parece esa resolución, vuelvo a interponer otro amparo, sería entonces una cadena infinita de interponer amparos, 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 ¿no? Entonces, de ahí entonces la autoridad establece esta limitante, ¿no? No se puede interponer amparo contra las resoluciones de los tribunales colegiados de circuito. Bueno, pero estamos hablando acá que estamos diciendo que no se podría interponer un amparo contra esta resolución, ¿no? Pero sí podríamos interponer un recurso sí podríamos interponerlo, pero bueno, sería un recurso en contra de la sentencia que haya emitido el Tribunal Colegiado de Circuito. Sería un recurso, más no un amparo. Este recurso, bueno, es el que nosotros conocemos como el recurso de revisión, ¿sí? ¿Sí me explico? Sí, profe. Después de esto nos vamos a lo que nos dice la fracción séptima, por favor. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las cámaras que lo constituyen, de las legislaturas de los estados o de sus respectivas comisiones o diputaciones permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Ok, bueno, gracias compañera. Acá va enfocado con lo que es el artículo 110. ¿Recuerdan cuando hablábamos de lo que era el juicio político, no? Tiene referencia a lo que establece el artículo 110, ¿no? Y ahí ya tenemos bueno, está más que claro, ya está establecido en la Constitución, ¿no? Contra ello no procede ningún recurso, ¿no? Bueno, después de ahí nos vamos a la fracción octava. ¿Quién nos ayuda, por favor? Contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de la inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el capítulo sexto del título cuarto de esta ley, o en términos de lo dispuesto por la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ok, bueno, tenemos que acá estaríamos hablando, acá no procedería un amparo, acá lo que procedería es una declaratoria de inconstitucional, ¿sí? Eso es lo que va a proceder, ¿sí? Acá sería otra situación, ¿no? Acá no podríamos interponer el amparo, ¿sí? Bueno, después de acá nos vamos con lo que nos dice la fracción novena. ¿Quién nos ayuda, por favor, a leerla? Contra resoluciones dictadas en el juicio de amparo en la ejecución de la misma. Ok, muchas gracias. Acá esta causal de improcedencia, bueno, esta causal de improcedencia protege lo que es la seguridad jurídica y la estabilidad de las sentencias que se emiten en los juicios de amparo. Acá tenemos, por ejemplo, regresamos al mismo punto, ¿no? No podríamos estar interponiendo vamos a suponer, ¿no? Que existe, no nos parece de qué manera está ejecutando la resolución que emitió el juez de distrito, no estamos de acuerdo, no podríamos interponer un juicio de amparo, porque nos pasaría lo mismo que lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Sería interponer amparo contra amparo contra amparo, ¿no? Eso no está permitido. De igual forma, ahí lo que interpondríamos sería un recurso, ¿no? Interpondríamos un recurso, pero no podemos interponer otro amparo, ¿no? Contra la ejecución de sentencias, ahí no podríamos interponer otro amparo. En tal caso sería un recurso, de los recursos que está establecido en nuestra ley de amparo, que bueno, eso lo verían mucho más adelante, ¿no? Después de ahí tenemos lo que nos dice la fracción décima. La fracción décima, compañeros.
Dice contra... Ah, pero dice que es bueno, ya me puse la La 11. décima, ¿verdad? Perdón, la décima. Ay, no, perdón, No, ya se espérenme. adelantó, ya se adelantó. Sí, ya me fui muy lejos. Acá está, la décima. Bien. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales. Si se declara constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los aspectos de aplicación si fueron impugnados por vicios propios. Perdón, ahí seguimos. Sí, profe. Sí se visualiza, bueno, ya nada más 2 minutos, nada más acabamos con esta y nos vamos, ¿sale? Bueno, tenemos por lo que hace a la fracción décima, vamos a nosotros a tener que acá nos está hablando de lo que es la litispendencia. ¿Qué es la litispendencia? Bueno, acá es cuando existen dos juicios de amparo con identidad de quejoso, autoridad responsable y actos reclamados. Acá esta causal no nos va a permitir que se interponga no nos va a permitir que se interponga dos amparos contra el mismo acto reclamado, ¿no? Acá esta improcedencia tiene la finalidad de evitar que prospere el segundo juicio de amparo, ¿no? Vamos a suponer que interpusimos un juicio de amparo contra X acto de autoridad, tenemos que ahí somos el mismo quejoso, somos la autoridad y son las mismas autoridades y es el mismo acto reclamado, ¿no? En ese amparo la sentencia no nos sale favorable, ¿no? Entonces, posteriormente volvemos a interponer otro amparo, ¿no? Como ya va a conocerlo, recuerden que cuando nosotros interponemos un amparo nunca le va a tocar al mismo juzgado, ¿no? Toda vez que se elige de forma aleatoria el juzgado, ¿no? El juzgado, bueno, estamos hablando de un amparo indirecto, va a conocer un juzgado de distrito, ¿no? Entonces tenemos que, si nosotros interpusiéramos un segundo amparo contra el mismo acto, las mismas autoridades, y siendo nosotros, el mismo quejoso, entonces podría ser que en el segundo amparo entonces nos saldría favorable, ¿no? Entonces habría una sentencia que no nos salió favorable y una sentencia que sí salió favorable, habría un choque de sentencias, ¿no? Entonces de ahí con esta causal de improcedencia lo que se pretende es eso, que no haya se pretende evitar que prospere un segundo amparo, ¿sí? Esta causal también se vuelve a retomar en lo que nos dice el artículo 49. En el artículo 49 se establece que si un juzgador tiene conocimiento de que se está tramitando un juicio teniendo estas características, entonces tiene que hacerlo de conocimiento a la otra autoridad para que no se dicten sentencias contrarias, ¿sí? ¿Sí me explico entonces? Esto estaríamos hablando de lo de la litispendencia, ¿no? Pero también podría darse el caso de que exista identidad del acto reclamado, pero no sean los mismos quejosos, ¿no? En esta situación entonces no estaríamos hablando de una litispendencia, estaríamos hablando de una conexidad, ¿no? Porque podríamos hablar a lo mejor que somos cinco demandados y en la resolución, en la resolución que se emitió a todos nos afectó, pero nos afectó de diferente forma, ¿no? Vamos a tener el mismo acto reclamado, pero va a existir el mismo acto reclamado, van a ser las mismas autoridades, pero los quejosos van a ser diferentes. ¿Sí me explico? Entonces aquí ya no hay litispendencia, acá lo que hay es una conexidad, ¿sí? Como hay una conexidad, porque estamos hablando del mismo acto reclamado, entonces acá lo que va a proceder va a ser una acumulación de autos, ¿sí? ¿Sí me explico? Porque al final lo que se va a analizar va a ser el acto reclamado, la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, ¿sí me explico?
pero somos diferentes quejosos, ¿sí? Somos diferentes quejosos. En ese momento, entonces, estamos hablando de una conexidad y lo único que va a proceder ahí va a ser una acumulación de actos. Una acumulación, perdón, una acumulación de autos, ¿sí? Bueno, nos quedamos aquí en la fracción décima, compañeros. ¿Algún comentario? No, ninguno. Muchas gracias. Dale, gracias. Gracias, profe. Ya tienen información en la plataforma, ¿no? Vamos a tratar de apurarnos para ver si en las dos últimas, bueno, por lo menos en la última clase podamos hacer un amparo, ¿no? Sí, por favor. Entendido, Miss. Ok. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día.